Bueno, ya resolvimos un circuito de corriente alterna en serie y esta vez será un circuito en paralelo de corriente alterna. Es decir, tenemos una resistencia y un capacitor que están en serie en una de las ramas y en paralelo tenemos una bobina. Lo primero que vamos a hacer es transformar al capacitor y a la bobina y también a la resistencia en impedancias. Es decir, como tenemos el capacitor, tenemos la capacitancia, que la unidad es el faradio, entonces aquí lo tenemos en milifaradio. Vamos a calcular en ohms cuál es la resistencia del capacitor y eso es la reactancia capacitiva, y lo mismo vamos a hacer con la bobina. Bueno, empezamos primero la resistencia, vamos a transformarla en impedancia, la vamos a llamar Z1, y la resistencia es dentro de los números complejos la parte real, es decir que sería de 8 ohms. Aquí estaría expresado como quien diría en forma binómica en números complejos, y esta forma sería la forma polar de expresar un número complejo. El módulo, que es 8, igual, y el ángulo siempre es 0 grado para la resistencia. Luego vamos a calcular la reactancia capacitiva, que es 1 dividido la velocidad angular por la capacitancia. La velocidad angular a su vez es 2pi por la frecuencia. Entonces, reemplazando con los datos que nos dieron, reemplazando también la capacitancia, mili es 10 a la menos 3, haciendo la cuenta nos da 1,33 ohms. Bueno, ya lo tenemos expresado en ohms, ¿sí? A la resistencia del capacitor. Entonces, ahora la transformamos en impedancia, es decir, le ponemos el mismo valor, pero recordamos que la reactancia capacitiva estaría sobre el eje de los imaginarios, es decir, que tenemos a la resistencia en la parte del eje X, que sería la parte real del número complejo, y la reactancia capacitiva siempre está hacia los I negativos, que serían los imaginarios negativos. Entonces, por eso es que le ponemos el signo menos siempre a un capacitor, ¿no? La reactancia del capacitor. Y el versor J que identifica los números imaginarios. Esto lo podemos expresar en forma polar poniendo con el módulo, no se pone el signo porque es módulo, es el valor en positivo. Y como dijimos antes, la reactancia capacitiva está hacia los imaginarios negativos, quiere decir que el ángulo es de menos 90 grados. Bien, o sea, cuando es puro, ¿no? El capacitor, y ahora estamos hablando del capacitor solo. Bueno, ahora vamos con la bobina. También calculamos la reactancia inductiva, que es la velocidad angular por la inductancia. La inductancia también es lo que caracteriza a la bobina, o sea, el arrollamiento, cuántas vueltas tiene de espira, qué área tiene. Bien, la velocidad angular 2pi por la frecuencia por esa inductancia, reemplazando los valores, también lo dieron en milihenry, 10 a la menos 3, y esto nos da aproximadamente 6 ohms, ya lo tenemos en ohms. Esto va a ser nuestra impedancia 3, Z3, que vamos a recalcar que la reactancia inductiva es la parte positiva de los imaginarios, o sea, X sub L va a estar siempre hacia los imaginarios positivos, quiere decir que va a estar a 90 grados. Por lo tanto, aquí va a ser positivo, al contrario del capacitor, la bobina, con el versor J también porque están en el mismo eje, y luego la forma polar sería 6 ohms, y el ángulo, acá siempre positivo porque es módulo, y el ángulo es 90 grados. Esta sería la forma polar para una bobina. Bien, entonces acá yo hice el esquema, ¿sí? Las transformé en impedancias. Ahora ya puedo sumar en serie, en paralelo, según sea. Podemos hacer Z1 más Z2 que están en serie. Entonces, cuando sumamos impedancias,
nos conviene tenerlos en forma binómica, ¿sí? Entonces tenemos Z1 era 8 ohms, 8 ohms. No lo escribimos en forma polar porque no nos conviene, porque es una suma. Lo dejamos en forma binómica, 8 ohms. Y le sumamos Z2, que pasaría lo mismo. Lo tenemos en binómica y en polar, nos conviene en la forma polar. Estos dos términos no se pueden sumar porque uno es imaginario y el otro es real. Entonces esta sería la expresión de Z12 en forma binómica. Yo lo voy a transformar a polar porque luego vamos a necesitarlo porque va a haber una multiplicación. Lo pasamos a polar, entonces con las componentes sacamos el módulo, ¿sí?, de Z12, y también con el arco tangente sacamos el ángulo o argumento, ¿sí? Es decir, que esta sería la expresión de Z12 en forma polar. Luego tendríamos este circuito entonces reducido. Y ahora nos queda en paralelo Z12 con Z13, entonces recordamos que es la inversa de las resistencias se suman, ¿no? Bueno, si lo escribimos ya reducida la expresión, entonces nos quedaría Z12 por Z3 sobre la suma de ellos, la multiplicación por la suma. Entonces, Z12 ahora, como es multiplicación, conviene trabajar con las impedancias en forma polar. Z12 en forma polar y Z3, busquemos Z3, también en forma polar. Bien, ¿cómo se multiplica? Se multiplican los módulos entre sí, 48 con 66, y los ángulos se suman con sus signos correspondientes. Quiere decir que nos quedaría 80,6, porque va a quedar menos 9,4 más 90. Bueno, abajo teníamos que sumar Z12 y Z3. Acá, como es suma, los dejamos en forma binómica. Z12 en forma binómica era esta expresión, más Z3 en forma binómica era esta otra expresión. Bueno, para sumar imaginario con imaginario, real queda solo, estos dos se van a restar por este signo y nos queda esta expresión. Y ahora tendríamos que dividir, pero para dividir esto lo tendríamos que tener en forma polar. Bueno, lo convertimos en polar, con las componentes pasamos el módulo y con arco tangente sacamos el ángulo o argumento. Ahora tenemos que dividimos los módulos y los ángulos se restan cuando divido. Y aquí nos queda la expresión entonces de la impedancia total, que ahora el circuito entonces nos quedaría reducido de esta manera con una sola impedancia total. Esto sería Z total. Y ya podríamos calcular, por ejemplo, la intensidad de corriente, que va a ser igual a el voltaje de la fuente dividido la impedancia total. El voltaje es de 100 volts, 0 grados, era dato, y la impedancia total nos dio 5,25 ohms, 50,3 grados. Entonces, nuevamente, ahora tenemos que dividir 100 dividido 5,25, que nos daría 19,05 amperes, y los ángulos se restan, entonces quedaría 0 menos 50,3 grados. Y tendríamos acá el valor de la intensidad de corriente. Si lo comparamos con el voltaje, la intensidad de corriente está atrasando. ¿Atrasa a quién? Al voltaje. Entonces, nos preguntaríamos, este circuito, ¿con qué carácter quedó? Bien, ¿en dónde la intensidad atrasa al voltaje, o lo que es lo mismo decir que el voltaje adelanta a la intensidad? En una bobina, ¿sí? En una bobina el voltaje adelanta a la intensidad o la intensidad atrasa. ¿Por qué? Porque en la bobina se genera una FEM, que eso hace que luego circule
corriente por ella. Se genera la FEM y eso hace que circule corriente. Entonces esto tiene carácter inductivo. Hay una regla mnemotécnica que a veces utilizamos, ¿sí? Como para estar seguros si lo que decimos está bien, que es la palabra felices. Y ustedes dirán por qué. Bueno, estas tres letras me estarían representando la L a la bobina, la FEM, el voltaje, y la intensidad. Entonces, esto quiere decir que en la bobina la FEM adelanta a la intensidad, que sería en nuestro caso. La FEM, que está a 0 grados, adelanta a la intensidad, que está a menos 50,3. Y también sirve para el capacitor, porque acá tenemos estas tres letras, que tenemos el capacitor, la intensidad, adelanta a la FEM. Ven que está adelante. Bueno, es solo una regla mnemotécnica que nos serviría si queremos recordar. Hay otras tantas, bueno, puede ser la palabra hélice también, etcétera. Bien, ahora nos faltaría, podríamos calcular las intensidades de corriente en cada rama. Bueno, entonces vamos al circuito. Yo acá puse todo lo calculado hasta ahora y tenemos el nodo A. En el nodo A tenemos la intensidad de corriente, que es la que calculamos, es la que nos da la fuente de 19,05 amperes, y este sería el argumento, el ángulo. Al llegar al nodo A se bifurca y tenemos la intensidad 1 y la 2, ¿no? Que también lo podemos ver en este otro circuito que lo transformamos en impedancia. Ahora, como AB, CD son ramas que están en paralelo a la fuente, que era de 100 volts. Entonces, si yo quiero calcular la intensidad 1, que sería en esta rama, donde está la resistencia y el capacitor, tendría que hacer la caída en AB, BAB, la caída de potencial, dividido la impedancia Z12. La caída BAB es 100 volts, porque están en paralelo y tienen el mismo voltaje. Y Z12 lo habíamos calculado, lo expreso en forma polar porque voy a dividir. Divido los módulos y se restan los ángulos, menos por menos más, entonces me quedaría positivo. Fíjense que acá la intensidad da positiva y el voltaje es 0, quiere decir que la intensidad está adelantada con respecto al voltaje. Y esa rama, justamente hay un capacitor, y en el capacitor sucede eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el capacitor circula corriente primero, y eso hasta que se cargan las placas y se genera un voltaje. O sea que siempre la I adelanta a la FEM cuando es capacitivo. Y esa rama, sí, porque depende de un capacitor. Cuando calculamos en la otra rama la intensidad 2, también tenemos el mismo voltaje de 100 volts a 0 grados, y Z3, que también lo teníamos por aquí, en forma polar, hacemos la división, restamos los ángulos y nos queda que la intensidad está atrasando. ¿Y cuándo sucede eso? Cuando la intensidad atrasa a la FEM. En un circuito inductivo, o sea, en una bobina, como explicamos anteriormente. ¿Por qué? Porque en la bobina es al revés, se genera la FEM y luego aparece la intensidad, o sea, hay una FEM inducida que genera una intensidad inducida, ¿sí? O sea que la intensidad viene después de la FEM, ¿sí? Entonces, concuerda todo con lo que estuvimos viendo y pudimos decir cada rama qué carácter tiene también, ¿sí? Entonces recordemos bien que estos ángulos nos están diciendo el carácter, si es inductivo, capacitivo. Bueno, espero que hayan entendido. Hasta luego.